Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Hoy estamos aquí en Norte Carolina. Estamos aquí para recoger una carga. Y pues mientras se llega el tiempo para ir a recogerla, vamos a aprovechar para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar aplausos en la iglesia. Los cristianos aplaudiendo dentro de la iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar. Así que seas pero muy bienvenido aquí al ministerio del camión. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración para que Dios sea el que nos hable. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por esta linda mañana. Gracias por protegernos durante la noche, por darnos salud nuevamente en este día. Que, Señor, podamos estudiar tu palabra, nos podamos concentrar en sus consejos, ponerlos en práctica, escuchar tu voz, Señor, tu mensaje. Que la adoración a ti sea lo más importante. Que tengamos santidad ante ti, reverencia. Que llamemos y sintamos que tu iglesia será llamada casa de oración, y que honremos y glorifiquemos tu nombre en todo lo que hagamos. Que todo lo que hagamos en la iglesia sea solamente para ti y lo que tú quieres y cómo quieres que te adoremos y te alabemos. Gracias. Y dirige este estudio, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, aplausos en la iglesia. Cierta iglesia tiene un pastor joven que dice: el culto sin palmadas y aplausos es un culto sin vida. Y la cual, por medio de los aplausos, tiene dividida a esa iglesia. Y muchas iglesias cristianas están divididas, porque unos aplauden dentro de la iglesia, hacen ruido, gritan, brincan, se desmayan, y otros no. ¿Qué opinan ustedes en relación con el culto amenizado con aplausos? Espero que comenten, que escriban ahí en la cajita de comentarios. El anciano de mi iglesia, a la cual yo asisto, estaba felicitando a los jóvenes en pleno momento de adoración, y le dijo a la iglesia: se puede aplaudir, se permite aplaudir. Y la hermandad lo hizo, pero solamente una parte de los hermanos. Me convertí al cristianismo, me convertí al Señor Jesucristo hace 35 años. He visto iglesias grandes y pequeñas, unas fervientes en espíritu y otras tibias. Pero en el pasado no he visto iglesias que hayan amenizado sus servicios religiosos de adoración a Dios, sus cultos, con aplausos. El culto con aplausos tendrá algo que ver con la anunciada apostasía de la iglesia. ¿Qué creen ustedes? Te invito a ir a 1 de Juan capítulo 2 para leer versículo 15 al 17. Dice el Señor en su palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
Los aplausos son deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los aplausos en la adoración en la iglesia vienen del mundo, del príncipe de este mundo, que quiere pervertir la adoración a nuestro Creador, a nuestro Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El sumo sacerdote en el pasado, del santuario que se levantó el Señor, porque el Señor dijo en Éxodo: harán un santuario para mí, para habitar en medio de vosotros. El Señor, si se le está aplaudiendo como se le aplaude al ser humano, a los hombres pecadores imperfectos, no va a estar en ese santuario. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, aquí tenía una diadema y un nombre que decía Santidad a Jehová. Y yo creo que nosotros como cristianos, al ir a la iglesia para adorar a Dios, debemos de tener ese pensamiento: santidad a Jehová en todo lo que hagamos. Que no lo hagamos como se le honra a los seres humanos, al hombre pecador, sino diferente, con santidad al Señor, tanto en nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestra predicación, nuestra adoración a Dios. Porque el Señor es muy claro en su palabra, lo que acabamos nosotros de leer aquí: no améis al mundo, ni las costumbres del mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el pasado las iglesias se edificaban con el propósito de que en ellas se rindiese completamente, 100% adoración a Dios. Jesús nos enseña que solamente Dios es digno de recibir adoración. Los que pretenden amenizar el culto con aplausos piensan que Dios está presente, pensarán que Dios está presente. Si vieran presente a Dios, ¿se atreverían a aplaudir? Si se presentara allí el Señor Jesucristo, como se presentó en el templo de Jerusalén, que estaban los cambistas, que cambiaban dinero, que vendían ofrendas, corderos, ¿cómo agarró un azote y los corrió a todos? Y les digo, la casa de Dios no es casa de mercado, de ruido, de escándalo, sino es casa de oración será llamada. Cuando se está aplaudiendo, y si vieran al Señor Jesucristo, los correría, los callaría de inmediato, así como cayó a los demonios. ¡Calla! La palabra aplauso se encuentra una sola vez en la Biblia, en la palabra de Dios, y no se refiere al aplauso de persona. Vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí no habla de seres humanos, está hablando de los árboles. No hay una sola evidencia en la Biblia que nos diga o sugiera que la presencia del Señor haya motivado a un ser humano a aplaudir. No hay una sola evidencia en la Biblia, en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, nos dice que vio al Señor tal como es ahora. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17. Libro de Apocalipsis 1:17.
Dice el verso 17, cuando le vi, o sea, Juan el revelador, Juan el discípulo amado, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No dice que se puso a aplaudirle. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. No temas, es lo único que Él nos dice, no temas. ¿Por qué? Dice, porque yo soy el primero y el último. El profeta Isaías, también el profeta Isaías nos dice esto. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 1 y 5. Versículo 1 del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 5. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías tampoco se puso a aplaudirle al Señor. No lo hizo. Pero hoy los cristianos, aún evangelistas, teólogos, pastores, que se dicen muy consagrados a Dios, aplauden, invitan a la iglesia a aplaudir, cuando estos profetas nunca lo hicieron y vieron al Señor. Una de las revelaciones más grandes sobre la alabanza al Señor en el futuro se encuentra en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 14. Dice así, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Se pusieron a aplaudirle? No. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando del Cordero del Señor Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. ¿Se pusieron todos a aplaudir? No, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, solamente decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nunca hubo un aplauso de los 144,000 de los ancianos, o sea, de los hijos de Dios, de los salvados. No vemos estos versículos, no encontramos palmadas, aplausos. Lo que vemos es adoradores postrados delante del Señor. Los aplausos tienen su lugar en la esfera secular del mundo, del que no ama a Dios, el que no conoce al Señor Jesucristo, que no tiene una vida, no vive una vida santa, consagrada. Se aplaude en un teatro,
en un salón social, al cómico, al payaso. Pero la iglesia no es un lugar apropiado para aplaudir ni para recibir aplausos. ¿A quién aplauden los que ahora quieren aplaudir en la iglesia? ¿Será el príncipe de este mundo Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Lucifer? Ellos les aplauden a los agentes que son el mal, que quieren degradar la adoración a Dios. Le aplauden a los que dirigen los programas de la iglesia. Y esto puede conducirnos a que la iglesia no se concede a Dios el primer lugar. A que la iglesia no le concede a Dios el primer lugar, al santo de los santos, al sublime, al que habita la santidad, la luz. Los aplausos se le dan, sino a los que reciben los aplausos. Se les da el primer lugar los que reciben los aplausos en la congregación, los hombres pecadores imperfectos. Un servicio de iglesia amenizado con aplausos ni tiene a Dios en primer lugar, ni resulta agradable al Señor. Te invito a ir al libro del profeta Habacuc, capítulo 2 y versículo 20. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santa iglesia, en su santa congregación, sinagoga. Calle, dice, delante de él toda la tierra. Si lo que vas a decir en la casa de Dios, en la iglesia, no está motivado por el respeto y la reverencia a Dios, calla, silencio. Mejor no hables o hagas nada. Porque la iglesia no es el lugar adecuado para dar culto a otro que no sea Dios, que no sea nuestro Creador, que no sea Jesús, que no sea el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Cuando Dios estableció el primer sistema de culto, digo estas palabras que vamos a ver en Levíticos capítulo 19 y versículo 30. Dice: mis días de reposo, o sea, los sábados, guardaréis, dice, mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. ¿Tú crees que con los aplausos, con los movimientos de las manos, los brincos, los gritos, los desmayos, vas a tener en reverencia el santuario de Jehová de los ejércitos? Mis días de reposo guardaréis, mis sábados guardaréis. Tampoco el sábado se está guardando en muchas iglesias que según se dicen cristianas. Y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Por qué razón? Dice, porque yo Jehová lo he dicho. Ahora el capítulo 26 y el versículo 2, aquí mismo. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, la iglesia, la sinagoga, el templo. ¿Por qué razón? Porque Jehová lo ha dicho. Dice, yo Jehová, guardad mis días de reposo, guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Jehová lo ha dicho.
Y también Pablo nos exhorta en el libro de Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Dice estas palabras: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, estemos agradecidos, demos gracias, y mediante ella sirvamos, mediante la gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así nos exhorta el apóstol Pablo, a tener temor, buscar nuestra salvación con temor. Dice, y reverencia. Así que estando agradecidos, teniendo gratitud, estando agradecidos porque Dios nos salvó, nos sacó del pecado, de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable, a su iglesia, al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, al conocimiento del Señor Jesucristo. Lo debemos de servir estando agradecidos a Dios con temor y reverencia. Reverenciar el nombre de Dios. Desde los días de los apóstoles hasta hace poco tiempo, los cristianos se congregan en las iglesias con el propósito de tributar culto solamente a Dios y hacerlo en espíritu y en verdad. Las partes fundamentales de la liturgia cristiana eran el canto de alabanza solamente al Señor, la oración, la lectura de la Biblia y la predicación del Evangelio eterno, la predicación de su palabra. El culto a Dios debe tener carácter sagrado, carácter reverente. Debe inspirar respeto y reverencia. Si Dios se dirigiera hoy a algunas iglesias, como se dirigió un día a los israelitas, puede que les dijese, que nos dijese a cada uno de nosotros: vuestros cultos y métodos de alabanza me producen vómito, no los puedo soportar. Proverbios capítulo 11 y versículo 14. Donde no hay dirección sabia, con sabiduría, con inteligencia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia e inteligente, caerá el pueblo cristiano. Ahora Jueces capítulo 17 y versículo 6. Jueces 17:6 dice esto: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso estaba sucediendo en el pasado, en el tiempo de los jueces. ¿Estará sucediendo hoy lo mismo? Que cada quien hace lo que le parece. Las iglesias están divididas por esta razón, por la irreverencia. Porque unos aplauden y otros no aplauden. Dios quiere a su iglesia unida, que hagamos no lo que bien nos parezca o que creemos que es correcto, sino lo que dice este libro de la adoración a Dios, lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que debemos de hacer en la iglesia del Señor Jesucristo, que ganó con su propia sangre, que fue crucificado por nosotros. No debemos de hacer lo que nos parezca, no debemos de aplaudir, hacer ruido, sino santidad y reverencia a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios. Vamos a resumir. ¿Han fallado los líderes del cristianismo en los 20 siglos pasados, o estamos
fallando los que vivimos en los últimos días del presente siglo, especialmente en este año 2024. En la Biblia no encontramos apoyo para aplaudir en un culto que se supone tener a Dios como objeto de adoración. Los aplausos tienen su lugar en la esfera mundana, en la esfera sin Dios y sin Cristo, pero no en la iglesia de Dios. Los aplausos y la reverencia no ligan, no están unidos, no van de la mano. Los aplausos matan la reverencia. Se torna un momento de confusión en vez de adoración a Dios. Dios demanda reverencia en su santuario. No quiere que ofrezcamos fuego extraño. No quiere que ofrezcamos una adoración y alabanza a Dios de algo que Él no ha mandado. Dios demanda reverencia en su iglesia, en su templo, el lugar que hemos escogido para adorar a Dios. Él demanda reverencia. Los aplausos en la iglesia constituyen un aspecto de la apostasía que se está viviendo en este tiempo en muchas religiones y en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas. Los líderes de la iglesia estamos llamados, así como tú y como yo, a dirigir la iglesia, a apacentar la grey del Señor, así como el Señor Jesucristo le mandó a Pedro: apacienta mis ovejas. Es para lo que nosotros hemos sido llamados, para apacentar las ovejas, para dirigir la iglesia del Señor. Te invito, como nuestra última cita bíblica, a ir a Hebreos capítulo 13 y versículo 17. Dice esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero a los pastores consagrados a Dios, que te llevan a Dios, los que te llevan a los aplausos, a aplaudir, no, que son irreverentes, no, sino a los verdaderos pastores de Dios, no a pastores asalariados, sino que se dan por la grey, que se dan por el Señor. Dice: porque ellos velan por vuestras almas. Los que no velan por vuestras almas, yo creo que no. Aquí está hablando de los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Nosotros como líderes y los pastores vamos a dar cuenta. Ancianos de iglesia, primeros ancianos, todos los líderes departamentales, todos los que predicamos el Evangelio del Señor, vamos a dar cuenta a Dios por cómo lo adoramos, cómo llevamos a la iglesia para, según, adorar a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Así que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a adorar a Dios con santidad, con reverencia y con respeto, y que la persona principal para adorar sea Dios, no el ser humano. No más aplausos, no más palmadas, no más ruido, no más confusión, sino que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Dios, ayúdanos a poner en práctica estas citas bíblicas, a poner en práctica este mensaje, que lo vivamos,
que lo compartamos y que le enseñemos a otros. Que, Señor, no ofrezcamos fuego extraño, sino que te adoremos en espíritu y en verdad, como tú lo has mandado en tu palabra. Y que la iglesia sea una casa completamente de oración, sea llamada casa de oración y de alabanza y adoración y reverencia a nuestro Dios, a nuestro gran Creador. Gracias, Señor, por este mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Adiós.